El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera compartir dos anécdotas que tienen que ver con la iglesia. La primera me conecta con un santo, la segunda con un pecador. Vamos con la primera anécdota, me conecta con San Pío X. Un día San Pío X estaba hablando con un grupo de seminaristas y les preguntó cuáles son las características de la iglesia. Y un seminarista rápidamente dijo: su santidad, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y el Papa le dijo: ¿y qué más? El seminarista dijo: y romana. Muy bien, ¿y qué más? Y hubo un silencio total. Nadie respondía. Y el Papa dijo: y perseguida. La iglesia que Cristo fundó es una, santa, católica, apostólica, romana y perseguida, que nunca se les olvide. Y es verdad, queridos hermanos, la iglesia que fundó Cristo siempre ha sido perseguida. Hoy en día se matan a muchos cristianos, se persigue a la iglesia. Fíjense lo que pasa en Nicaragua con el gobierno comunista. El fanatismo musulmán mata a los cristianos. En Nigeria, en Pakistán. Eso no es noticia. Tenemos que rezar por aquellos hermanos nuestros perseguidos. La segunda anécdota tiene que ver con un gran pecador que se llama el padre Carlos Rosell. ¿Lo conocen? ¿Soy un pecador, sí o no? ¿Sí o no? Sí, gracias por el piropo. Hace años atrás estaba dando clases de eclesiología a un grupo de laicos en la Facultad de Teología. Eclesiología es el curso donde se enseña lo que es la iglesia. Y a los alumnos les dije: hay una frase de San Ambrosio que es un poco chocante sobre la iglesia, y es la siguiente. San Ambrosio, uno de los grandes teólogos que ha tenido la iglesia, decía que la iglesia es una
casta meretriz, casta prostituta. Un alumno levantó la mano y me dice: padre, la iglesia es casta por Cristo, ¿no es cierto? ¡Sí! Y su compañero que estaba al lado le dice: y prostituta por ti. San Ambrosio decía que la iglesia es una casta prostituta. Casta por Jesucristo. Nosotros ensuciamos el rostro de la iglesia con nuestros pecados. Hoy tenemos que hablar de la iglesia. Y me voy a fijar en Mateo 16, 18, que es el evangelio de hoy. Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la derrotarán. Voy a concentrarme en esto de las fuerzas del infierno. Les pregunto, ¿la iglesia es indestructible o va a ser destruida? La iglesia es indestructible. No por nosotros, sino por Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús sostiene a la iglesia. El Espíritu Santo vivifica a la iglesia. La Virgen María cuida a la iglesia. La iglesia es indestructible por Cristo. Pero la iglesia sufre las fuerzas del infierno. Y si nosotros no estamos centrados en Cristo, esas fuerzas del infierno nos afectan. ¿Y cuáles son esas fuerzas del infierno que atacan a la iglesia y que nos pueden afectar si no estamos centrados en Cristo? Yo diría hoy que hay tres fuerzas del infierno, tres fuerzas demoníacas, tres fuerzas satánicas que están atacando a la iglesia. La división, el relativismo y la mundanidad. ¿Quedó claro? ¿Cuál es la primera fuerza diabólica que ataca a la iglesia? La división. Queridos hermanos, la palabra diablo viene de una palabra griega, diabolos, que significa el que divide. ¿Qué significa diablo? El que divide. El diablo quiere meter la división dentro de la iglesia. Por eso hay que cuidar la unidad. Los católicos debemos estar unidos en la fe. Todos los domingos recitamos el credo. Nadie puede cambiar el credo. Cuidemos nuestra fe. Nadie puede cambiar nuestra fe. Debemos estar unidos en la confesión de la misma fe, la fe de siempre. Unidos en los sacramentos. En la iglesia celebramos los 7 sacramentos, siendo la Eucaristía el sacramento de la unidad. En la iglesia debemos estar unidos en la obediencia al Papa y a los obispos. Por eso rezamos todos los días por el Santo Padre y los obispos. Cuidemos la unidad que hay en la iglesia. Y también cuidamos la unidad de la iglesia, cuidando la unidad de nuestra familia. Porque nuestra familia es una pequeña iglesia. Y el diablo hoy ataca con rabia lo que es el matrimonio y la familia, porque una de las formas que tiene el diablo para atacar a la iglesia es atacar el matrimonio y la familia. Por eso, queridos hermanos, cuidemos todos la unidad. Unidad en Cristo Jesús. Todos muy unidos en Jesucristo. No permitamos que el diablo meta la división, porque el diablo es especialista en dividirnos, en generar conflictos, rencillas, peleas dentro de la iglesia. ¿Cuál es la segunda fuerza demoníaca que ataca a la iglesia?
el relativismo. Hermanos, ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. Cristo es la verdad. ¿Y qué es el relativismo? Hoy está de moda el relativismo. El relativismo es esa corriente que dice que no existen verdades absolutas. El relativismo dice que cada uno tiene su verdad y que cada uno viva como le da la gana. Nosotros rechazamos el relativismo. La verdad existe. La verdad no es subjetiva, la verdad es objetiva. Y eso hay que aplicarlo también a la vida moral. Matar siempre es malo. Mentir siempre es malo. Robar siempre es malo. El adulterio siempre es malo. Las relaciones homosexuales son malas. Y eso no significa ser intolerante. Jesús nos ha dicho, la verdad nos hará libres. Queridos hermanos, que no se meta el relativismo en nuestra vida. La verdad existe. Hoy recordamos a una santa muy importante para la iglesia. ¿De quién estoy hablando? Santa Mónica, que fue la mamá de San Agustín. Mónica lloraba porque su hijo no vivía en la verdad, vivía en pecado. Y ella todos los días rezaba para que su hijo Agustín se encontrara con la verdad. Y sus oraciones contribuyeron a la conversión de su hijo, San Agustín. Y antes de morir, Mónica le dice a Agustín, hijo mío, mi gran anhelo era verte convertido en cristiano católico. Ahora que ya te veo cristiano católico, ahora ya puedo partir de este mundo. Mónica rezaba todos los días para que su hijo Agustín se encontrara con la verdad. Y San Agustín dirá que en el vientre de la iglesia está la verdad. La iglesia es depositaria de la verdad, pero no para aplastar, sino para comunicar esa verdad a los demás, porque la verdad nos hace libres. Por eso, queridos hermanos, tenemos que rechazar el relativismo. Tenemos que amar la verdad, defender la verdad, proclamar la verdad. ¿Y cuál es la tercera fuerza demoníaca, diabólica, satánica que ataca a la iglesia? La mundanidad. Jesús muchas veces, refiriéndose al diablo, lo llama príncipe de este mundo. Jesús varias veces llama al diablo príncipe de este mundo. Pero es bueno aclarar esto de mundo. Mundo puede tener sentido positivo o sentido negativo. Yo les pregunto, ¿todo lo que Dios ha creado es bueno o malo? Es bueno. El mundo en cuanto creado por Dios es bueno, pero lo que construye el hombre a espaldas de Dios, lo que construye el hombre seducido por el diablo, eso es malo. Ese es el sentido negativo del mundo. El mundo de la pornografía, el mundo de la corrupción, el mundo de las coimas, etcétera, etcétera. El mundo de las ideologías. Las ideologías son un ataque diabólico contra la iglesia. Y es una vergüenza que en el Perú el gobierno haya dado una norma para que todos los funcionarios públicos sean capacitados en la ideología de género. Es una vergüenza. Porque ese dinero no se usa para construir colegios, postas, comedor para niños.
Se está ideologizando a los funcionarios públicos, se gasta un dineral para que los funcionarios públicos digan esta guachafería. Chicos, chicas, chiques. Queridos hermanos, hay que hablar, hay que reclamar. La ideología de género mundaniza, nos aleja de Dios, va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla de que somos o varones o mujeres. Y eso no significa ser homofóbico, porque se ama a la persona, sea quien sea, pero no aceptamos relaciones aberrantes, inmorales, antinaturales. No dejemos que se meta la mundanidad dentro de la iglesia. Cuando se mete la mundanidad, ya no seguimos a ese Dios maravilloso, grande, misericordioso que nos habla hoy en la segunda lectura, sino seguimos a los ídolos, nos volvemos idólatras. Por eso no aceptemos ningún tipo de ideologías. El remedio para rechazar las ideologías es vivir con radicalidad el Evangelio. Queridos hermanos, la iglesia es indestructible, pero la iglesia sí está sometida, arremetida por fuerzas diabólicas, que son tres principalmente y que ya les he mencionado. ¿Se acuerdan cuáles son esas tres fuerzas? 1, la división. 2, el relativismo. 3, la mundanidad. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a todos nosotros a estar centrados en Cristo, y así vamos a cuidar la unidad, no vamos a aceptar ningún tipo de relativismo y no vamos a ser mundanos. Que así sea. Vamos a iniciar el triduo en honor a Santa Rosa de Lima. Pueden seguir las oraciones en el libro de oraciones del santuario. Primer día. Primer día, Rosa, orante y penitente. Santa Rosa de Lima fue una mujer de oración y sacrificio. Ella fue consciente de que no podemos seguir a Jesús si no lo tratamos en la oración y al mismo tiempo si no estamos unidos a su cruz redentora. Por ello, Rosa reservaba todos los días un momento para la oración y ofrecía al Señor diversos sacrificios. Un día, Jesús le dijo lo siguiente: no hay otra escalera para ir al paraíso que la cruz, y fuera de la cruz no hay camino por donde se pueda subir al cielo. Propósito: acudamos a Santa Rosa de Lima, pidiéndole que nos ayude a ser personas de oración y abrazadas a la cruz de Cristo. Oración para todos los días. Santa Rosa, primera flor de santidad del continente americano, ayúdanos para que todos los días tratemos a Jesús en la oración. Santa Rosa, tú que viviste abrazada a la cruz, intercede por nosotros para que sepamos ofrecerle a Jesús los sacrificios propios de nuestros deberes diarios. Santa Rosa, tú que practicaste la caridad en grado heroico y nunca pasaste indiferente ante los necesitados, ruega por nosotros para que todos los días de nuestra vida no nos cansemos de practicar las obras de misericordia, comenzando en nuestro hogar. Santa Rosa, tú que amaste tanto a María, ayúdanos a imitarte en el amor a la Madre de Dios y Madre nuestra. Amén. Queridos hermanos, me he fijado en las palabras de Jesús a Pedro que todos hemos escuchado hoy en el Evangelio. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús dice mi iglesia, hay una sola iglesia y las fuerzas del infierno no la derrotarán. La iglesia es indestructible por Cristo. San Pío X decía, la iglesia es una, santa, católica, apostólica, romana y perseguida. Hay que rezar por los católicos de Nicaragua. El gobierno comunista persigue a la iglesia allá. Se queman iglesias en Nigeria, en Pakistán. Tenemos que rezar por esos hermanos que son perseguidos. La iglesia, decía San Ambrosio, es casta meretriz. Casta por Cristo. Nosotros con nuestros pecados ensuciamos el rostro de la iglesia. Y hay tres fuerzas diabólicas que hoy atacan a la iglesia. ¿Se acuerdan cuáles son? 1, la división.
El diablo quiere dividirnos, quiere que la iglesia se divida. Dos, el relativismo. El diablo mete el relativismo, el todo vale, todo vale. Y si tú dices, por ejemplo, que el aborto es un asesinato, te llaman intolerante. Si tú defiendes el matrimonio, que es entre varón y mujer, te llaman intolerante, fanático. Eso es lo que hace el diablo. Mete la mentira. Y la tercera fuerza diabólica, la mundanidad. Todas las ideologías nos vuelven mundanos, todas. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a estar centrados en Cristo y así vamos a cuidar la unidad de la Iglesia, vamos a amar la verdad y no vamos a ser mundanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús, 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 dulce corazón de María, San José, Santa Faustina Kowalska,